Entre todos los golpes que ha recibido la economía mundial, mis estimados, el peso mexicano sigue manteniendo una posición bastante prometedora, brillando como una moneda emergente. Y es que fíjense bien, en los últimos meses, este famoso superpeso se ha consolidado como la divisa con mejor apreciación frente al dólar si hablamos de los mercados en desarrollo como nuestra América Latina, un fenómeno que se explica por muchos factores de los que ya hemos platicado en este espacio. Sin embargo, quizá los más jóvenes no saben que, para llegar a este punto de relativa estabilidad, nuestro peso tuvo que sufrir varios cambios y sucesos políticos que lo devaluaron a niveles históricos. Si ustedes, como yo, ya peinan canas y nacieron antes de los años 80, seguro recuerdan con claridad aquellos comerciales gubernamentales que parecían muy inocentes, pero que en el fondo marcaban el inicio de la debacle, un antes y un después para una moneda que en algún momento de gloria le habló de tú a tú al dólar estadounidense. En la televisión nos preguntaban con descaro si preferíamos pagar con un billete de 20,000 pesos o con uno de 20 nuevos pesos. Nos querían vender la idea de que este nuevo peso era más práctico y sencillo, argumentando que era igual usar 6 billetes de 100 nuevos pesos que 6 billetes de 100,000 pesos de aquella época. Con sonrisas en la pantalla, nos daban 1 millón de gracias y nos deseaban 1000 nuevas felicidades al recorrer el punto decimal 3 lugares a la izquierda. Todo esto, mis amigos, nos lo repetían para que nos acordáramos de que, a partir de enero de 1993, el punto se movería 3 lugares para ser supuestamente más prácticos. Esos comerciales fueron la fachada de una intensa campaña del Banco de México a comienzos de los noventas para promover el uso de esos llamados nuevos pesos. Quizás muchos no lo recuerden o ni siquiera habían nacido, pero nuestra moneda sufrió una alteración tremenda en su denominación durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, momento en el que se le rebanaron 3 ceros por culpa de una espantosa crisis financiera y una inflación que asfixiaba al país. Fue un pesado lastre heredado de las presidencias anteriores y de esa misma administración, y créanme, hoy seguimos pagando las consecuencias de esos malos manejos. Por eso, en esta ocasión, les quiero contar a detalle cómo fue que nuestro peso llegó a devaluarse de tal forma que terminó perdiendo esos 3 ceros. ¿Qué fue lo que realmente lo provocó? ¿Qué consecuencias le trajo a nuestro México el hecho de perder esos ceros? ¿Y corremos el riesgo de que se repita una tragedia similar? Todo esto nos servirá para tener la visión y la madurez de entender que el peso jamás ha dejado de fluctuar frente al billete verde. Y ante los serios problemas geopolíticos actuales, es vital preguntarnos si algún día podría golpearnos algo de tal magnitud como en los 90. Pues yo soy María del Carmen y en este video lo vamos a analizar a fondo. De un simple plumazo, los políticos le quitaron 3 ceros a la economía. Un billete que valía 1,000 pesos se convirtió tristemente en una moneda de a peso. La inflación hizo que los precios crecieran tanto que literalmente ya no cabían en las máquinas registradoras de los negocios. Ese es el veneno de la inflación. Mete una incertidumbre terrible. Los empresarios frenan sus planes de inversión, la producción se desploma y por ende cae el empleo. Cuando el Estado no controla variables tan críticas como la inflación, quienes terminan pagando los platos rotos son siempre las familias más humildes. Para entender la raíz de cómo el peso perdió 3 ceros en el año 1992, hay que repasar el contexto socioeconómico que envolvía a México por aquellos ayeres. Concretamente, entre las décadas de los 50 y los 70, cuando el país experimentó el afamado milagro mexicano, un modelo que se aplicó rigurosamente a lo largo de 3 sexenios para desarrollar nuestra economía de forma sostenida y a largo plazo. Fue entonces cuando vimos la transición masiva de la población mexicana del campo a las ciudades. En esos años de esplendor, México inyectó fuertes inversiones en el sector industrial y en la infraestructura nacional para modernizar las comunicaciones y optimizar la energía eléctrica.
El gobierno mexicano había sellado un compromiso firme con los empresarios, los trabajadores y el sector campesino para generar tasas de rentabilidad muy superiores. Esto se logró bajando los impuestos, cuadrando la balanza de pagos y rescatando empresas bajo el manto del Estado. Sin embargo, como suele dictar nuestra amarga historia política, esos mismos gobiernos que administraron el modelo también se dedicaron a exacerbar la corrupción y a despilfarrar nuestros recursos de manera vulgar. Esto empeoró cuando Pemex descubrió gigantescos yacimientos petroleros, disparando nuestras reservas del codiciado oro negro a más de 100,000 barriles en medio de una fiebre extractiva. Lamentablemente, esas enormes ganancias cayeron en las peores manos, en las garras de políticos corruptos, en vez de usarse para dignificar la vida de nuestra gente. Para ese entonces, el país ya venía arrastrando una deuda externa colosal que rondaba los 100,000 millones. Al iniciar la oscura década de los 80, el sistema bancario nacional se topó con pared al sufrir la cancelación de créditos extranjeros, dejándonos sin liquidez ante una brutal devaluación del peso frente al dólar. En un abrir y cerrar de ojos, la paridad brincó de 27 a 70 pesos por dólar, y como medida desesperada, el entonces presidente José López Portillo decretó la expropiación bancaria e impuso un estricto control de cambios. Tan solo un año más tarde, hundidos en recesión, el presidente Miguel de la Madrid se sacó de la manga el Fideicomiso de Cobertura de Riesgo Cambiario, el famoso FICORCA, y al mismo tiempo pidió otro préstamo internacional para tapar el enorme déficit fiscal, intentar revivir a los empresarios y refinanciar esa monstruosa deuda externa. Todo este desastre mermó profundamente la economía interna. La actividad productiva cayó hasta un 7% del PIB en esos años y nos endeudamos en un 400% en tan solo una década, provocando una devaluación bestial de nuestra moneda y sufriendo picos de inflación que rozaron el 3,700% a finales de los 80. Con la soga al cuello, el presidente Miguel de la Madrid se vio forzado a aplicar una nueva política monetaria para intentar cerrar la absurda brecha entre el miserable salario de los mexicanos y esa inflación desbocada. Fue ahí que el gobierno aprobó el cambio de denominación, imprimiendo más ceros en cada moneda y billete. Aparecieron, por ejemplo, los billetes de 10,000. A la par, las empresas paraestatales perdieron su independencia y fueron desprivatizadas, pasando nuevamente al control de la esfera federal para alinearse con los objetivos del Estado. Entidades de crédito, finanzas, seguros y fideicomisos se volvieron alta prioridad nacional, pero ni con todo eso lograron frenar la inflación y la caída de nuestra moneda. Después, cuando Carlos Salinas de Gortari asumió la presidencia, con un tipo de cambio que asustaba a casi 2,300 pesos por dólar, su primera jugada fue volver a privatizar cientos de empresas en todos los rubros. Esto se operó bajo turbios mecanismos de corrupción, vendiendo patrimonio nacional a precio de gallina flaca a los grupos empresariales que eran amigos del presidente, convirtiendo de la noche a la mañana a un selecto grupo de cuates en supermillonarios. Para inicios de los 90, este entorno social, económico y político, que estaba prendido con alfileres, terminó por reventar. Por eso esa década es recordada como una de las más oscuras, pero también decisivas en nuestra historia. El ríspido ambiente político, la asfixiante deuda, un dólar que ya multiplicaba su valor por 15 y una devaluación acumulada del 500% detonaron una fuga masiva de capitales extranjeros. Todo esto amenazó a la planta productiva nacional y empujó a la banca al borde del abismo, obligando a Salinas a reestructurar el sistema monetario y amputarle aquellos 3 ceros al peso en 1992. Fueron varios los factores que orillaron al gobierno a imponer este cambio de sistema monetario. Primeramente, las tácticas de Salinas para detener la sangría de capital extranjero, mientras seguíamos arrastrando la pésima administración financiera de años atrás. Todo esto coincidió con un auge crediticio engañoso.
Los bancos que habían sido privatizados y regalados a los amigos del régimen empezaron a otorgar préstamos para consumo a manos llenas, con tasas de interés al alza y generando una deuda hiperinflacionaria, mientras los inversionistas serios desconfiaban. No querían meter su dinero en bonos estatales para el mercado accionario mexicano. Además, la brecha entre el peso y el dólar se hacía cada vez más insostenible. En aquella época operábamos bajo una banda cambiaria, es decir, el Banco de México mantenía el valor de nuestra moneda en un rango de flotación dependiente del flujo de capital extranjero. Cuando los dólares dejaron de fluir, Banxico tomó la amarga decisión de devaluar el tipo de cambio, encareciendo brutalmente las importaciones, y disparó las tasas de interés para garantizar rendimientos que persuadieran a los inversionistas de no sacar su dinero del país. Y esto no tomó por sorpresa a nadie, mis amigos. El frágil sistema bancario mexicano no estaba preparado, y mucho menos supervisado, para soportar semejante expansión de créditos a particulares y empresas privadas. Como era de esperarse, la banca se hundió al verse incapaz de responderles a sus clientes. Para colmo del cinismo, los banqueros siguieron operando con la falsa y perversa esperanza de que el FOBAPROA, un mecanismo que supuestamente se creó para proteger a los ahorradores ante la falta de liquidez, entraría al rescate de sus propios desfalcos. En debates acalorados de la época, figuras políticas se reclamaban mutuamente desde la tribuna sobre quién había sido cómplice al aprobar este desastroso rescate llamado FOBAPROA. Lo que debió ser un mecanismo noble para proteger los ahorros de los ciudadanos terminó en el mayor saqueo de nuestra historia. La crisis bancaria de 1994 no fue un accidente, fue el resultado inevitable de una gestión plagada de corrupción. Es un episodio que nos recuerda mucho, por cierto, a las recientes quiebras bancarias que hemos estado atestiguando en los Estados Unidos. Pero en el caso de nuestro México, debemos añadir otro factor fundamental. En diciembre de 1992, firmamos el ambicioso Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLC, junto con Estados Unidos y Canadá. Nos prometieron que este acuerdo fomentaría un escenario comercial honesto y sumamente beneficioso para las tres naciones, impulsando fuertemente la manufactura y el intercambio comercial. La idea era estrechar y mejorar nuestras relaciones comerciales con los poderosos vecinos del norte. Apenas unos meses antes del gran anuncio del tratado, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto que marcaba la entrada en vigor del nuevo sistema monetario a partir de 1993, despojando oficialmente de sus 3 ceros a la moneda. Un billete que valía 10,000 pesos de golpe se convirtió en 10 pesos, volviendo a la normalidad aparente que teníamos antes de los 80. El decreto indicaba que usaríamos el nombre de nuevo peso hasta lograr reemplazar todos los billetes antiguos. Nos bombardearon con el lema de más práctico, más sencillo, pero eso no fue suficiente para blindarnos del catastrófico efecto tequila de 1994, ya bajo la administración de Ernesto Zedillo. Zedillo pasó a los libros de historia por permitir que el tipo de cambio flotante se estirara hasta los 4 nuevos pesos por dólar, lo que antes eran 4,000 viejos pesos, para, poco después, lavarse las manos y anunciar que este sistema desaparecería, dejando al peso a merced de la oferta y demanda internacional. Esta pésima decisión provocó otra fuga masiva de capitales. Los grandes accionistas, llenos de pánico, corrieron a cambiar sus pesos por dólares para blindarse de la devaluación. Remataron bonos y acciones como si estuviéramos al borde del apocalipsis y saquearon nuestras reservas de dólares, hundiendo todavía más al pobre y recién nacido nuevo peso. Si analizamos fríamente si este circo de quitarle ceros tuvo algún impacto real, hay que mirar los datos. Nuestro país pasó de registrar una inflación acumulada del 3,7% al momento de aquel cambio nominal a un 7,6% en tiempos recientes según las métricas.
A pesar de los sobresaltos modernos, los precios de los bienes y servicios nunca volvieron a dispararse a los demenciales niveles de los años 80 o 90. Mucho del control inflacionario que hoy disfrutamos es gracias a la autonomía que obtuvo el Banco de México en 1994. En el papel, hoy ningún político ni empresa puede obligar al Banco Central a otorgar créditos o a manipular artificialmente el valor del peso como se hacía con la banda de flotación. No nos hagamos de la vista gorda, sabemos de la corrupción que aún impera, pero siendo objetivos, esta autonomía le ha brindado mayor credibilidad y estabilidad a nuestra moneda. Al eliminar aquella vieja banda cambiaria, pasamos a regirnos verdaderamente por la ley internacional de la oferta y la demanda. Hoy, el mercado libre determina el valor del peso frente al dólar y ya no los caprichos del gobierno en turno. Esto, aunque no frena directamente los precios para el ciudadano de a pie, sí ha sido un factor crucial para que el peso se haya apreciado como una moneda fuerte entre los mercados emergentes últimamente. Entre la época del primer Telcan en los 90 y la reciente reforma del 2020, el dinamismo comercial con Norteamérica se disparó de forma notable. Esto ha inundado nuestro país de mayor oferta en industrias como la automotriz, la agricultura o la tecnología, dándonos mejores opciones y precios al tiempo que maduramos como aparato productor nacional. Recordemos que en el caos de los noventas, la turbulencia política, la fuga de dinero y aquellos bonos con pagos garantizados en dólares llevaron al Estado a inflar el peso artificialmente para intentar pagar la inmensa deuda del FOBAPROA, vaciando nuestras reservas de divisas. Terminamos aquella dolorosa década pagando a 8 nuevos pesos cada dólar. Pero comparando nuestra gestión con la de otras naciones que sufren hoy por hiperinflaciones bestiales, México ha caminado razonablemente bien. Pasamos de la devaluación constante a una verdadera apreciación frente a divisas extranjeras. Todo este calvario es la historia que nos forjó y que nos permite gozar hoy de una posición próspera como mercado emergente. Pero como ya les he comentado en charlas previas, esta aparente calma pende de un hilo en el inestable escenario global. El mundo no perdona, la reciente pandemia, las trabas comerciales con las fábricas en China, el conflicto bélico en Ucrania y las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos, Asia y Europa siempre tendrán un impacto en nosotros. Hay charlatanes que afirman que cambiar el sistema monetario nos salvó de ver al dólar cotizando hoy a 20,000 pesos. Pero, mis estimados, esas son puras mentiras de redes sociales. Los analistas económicos de verdad han repetido hasta el cansancio que borrarle los ceros al peso fue meramente un truco de simplificación matemática. Fue la dolorosa cicatriz de una crisis gubernamental que se salió de control, pero jamás fue la cura ni la causa de la inflación. La realidad es que hoy nuestro dólar vale 60 veces más que el peso de aquellos años. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con la tinta de los billetes. Añadir o quitar ceros no marca la diferencia. Lo que verdaderamente fortalece o destruye a una moneda son sus sólidos fundamentos económicos ante el mundo. ¿Podría desbocarse la inflación al grado de forzarnos a cambiar nuestra moneda otra vez? Afortunadamente, los expertos pronostican que no. Los baches y pleitos políticos de la actualidad, por más ruidosos que sean, no se comparan con la inestabilidad de aquella época turbulenta. Hoy nos podemos dar el lujo de ver a nuestro peso bien plantado frente al dólar, superando con creces al resto de las monedas en Latinoamérica y en otras regiones del mundo. Nuestras reservas continúan creciendo gracias a las benditas remesas de nuestros paisanos y a un volumen de transacciones vigoroso impulsado por nuestros tratados con Canadá y Estados Unidos, lo que sigue acelerando a la industria manufacturera. México se ha convertido en un auténtico imán para las grandes empresas transnacionales. En resumidas cuentas, gozamos de mejores reservas internacionales y un tipo de cambio mucho más flexible que el que padecimos en el pasado.
Estas son armas fundamentales para cuidar nuestro peso. Banxico nunca se ha negado a imprimir billetes de denominación más alta si la situación económica lo demandara, pero solo cuando sea estrictamente necesario. ¿Y ustedes qué opinan, mis amigos, de que las malas decisiones de los políticos y la inflación se hayan comido aquellos 3 ceros de nuestro peso? ¿Están de acuerdo en que hoy gozamos de una economía más fuerte que antes? ¿Y creen que exista el mínimo riesgo de que esta historia se repita? Por favor, compartan su opinión aquí abajo en los comentarios. Si esta plática les ha parecido interesante y de valor, no olviden suscribirse al canal.